amigos de regeneración.com.mx, bienvenidos a la primera emisión de este 2022 en su programa Un Mundo Raro. Y bueno, pues les deseamos un año con mucha salud, sigámonos cuidando y vamos a hablar de un tema muy importante para todos los trabajadores y todas las empresas, en específico oaxaqueñas. Hay una norma que se llama 035, de la que vamos a hablar el día de hoy, por eso recibimos al licenciado Eduardo Sumano, socio del corporativo Ramírez Luna. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, muy amable, Carla. Pues sí, gracias por la invitación para iniciar estas transmisiones de este año. La verdad me siento muy agradecido. Y pues sí, platiquemos sobre la norma 035 y temas que les interesan a las empresas y trabajadores. Así es. Esta norma es de reciente creación. Me comentaba que se echó a andar en 2019. Así que las empresas pues están conociendo de qué se trata. Pero lo importante de la plática de hoy es transmitir la información del día a día. ¿Por qué es necesaria que las empresas se vayan empapando de este tema y los trabajadores también la conozcan para que sea un mejor ambiente de trabajo y bueno, pues por ende, mejores resultados? Sí, pues mira, iniciando por cuando entra en vigor la norma, entra en vigor en abril de 2019, está fresquecita. La pandemia la detuvo un poco, ¿no? Lo que tenía planteado la Secretaría del Trabajo era precisamente iniciar en 2019 con una primera fase que era como de evaluación y supervisión para que las empresas fueran entrando en tema, por decirlo así. Y la segunda fase está planteada para 2020, con la intención ya de entrar de lleno y que la Secretaría empezara pues a evaluar y a tener toda la documentación necesaria que tienen que presentar las empresas. 2020 frena todo, 2021 la Secretaría no activa todo lo que podría solicitar a las empresas. Y ahorita, bueno, iniciando 2022, la verdad es que nosotros como corporativo Ramírez Luna, pues estamos previendo que tal vez la Secretaría ya vaya a empezar a caminar sobre sus planes, ¿no?, que tenía de las fases para las empresas. Y bueno, precisamente por eso queremos platicar al respecto, ¿no? Porque sí es un tema muy interesante. ¿Qué busca la norma 035? Si la han escuchado o para que quienes no la hayan escuchado, el título que le pusieron es como muy coloquial, ¿no? Habla de la norma del estrés laboral, ¿no? Así la conocemos en las empresas comúnmente, pero realmente lo que busca es generar un ambiente laboral adecuado en las empresas, ¿no? Que tanto trabajadores como empresarios, como dueños de las empresas, como patrones, sepan cómo trabajar con sus empleados, tengan claras las metas, tengan claras las actividades, tengan claras las funciones que tienen que desarrollar y pues todos puedan caminar, ¿no?, en un ambiente tranquilo, de crecimiento, de conocimiento y sobre todo que sea pues redituable para las empresas, ¿no? De repente nos topamos con empresas que no tienen como muy claro qué tiene que hacer el trabajador y nada más lo avientan pues ya te contraté, tú empiezas hoy y dale, ¿no? Capacitación ni hablar, ¿no? Cuestiones de funciones escritas, pues bueno, ni dónde, ¿no? Y entonces lo que busca esta norma es precisamente eso, ayudar a las empresas a tener claras todas estas pautas y sobre eso caminar, ¿no? Se habla entonces de una reestructuración de una empresa, no importa cuántos años de creación tenga, muchos, 20, 15 o apenas uno, ¿no? Sobre todo la pandemia detonó muchos emprendimientos que empiezan como emprendimientos de una persona, pero han ido creciendo también y desde un inicio, creo que en México un talón de Aquiles es que no tenemos una cultura empresarial formal o como nacen todas las empresas en cualquier parte del mundo, ¿no? A veces el sueño de iniciar un negocio pues nos gana más y después en el transcurso del tiempo pues ya iremos viendo, ¿no? Cómo se organiza, quién hace qué cosa, qué salario tienes, yo no tengo salario porque soy el que lo está moviendo, o sea, en lo cotidiano así funcionan muchas de las empresas. Sí, generalmente encontramos la mayoría de las empresas en México funcionan como bien dices. ¿Qué pasa? Yo tengo una idea de negocio, sobre todo ahorita pandemia, un emprendimiento, me dijeron en mi casa, es que cocinas muy rico, ¿por qué no pones algo de alimentos, no? Y, pues sí, y te lanzas.
Está muy bien, porque a final de cuentas ese impulso creativo, por llamarlo así, pues es el que le da, ¿no?, sentido a las empresas. Es algo que yo sé hacer, que quiero hacer, que me gusta, es mi pasión, es para lo que yo soy bueno, lo identifico y lo hago. Está muy bien, pero lo que se nos olvida es la segunda parte. Una vez que ya empezaste, hay que sentarte, pensar un poco sobre qué va a ir tu empresa, cómo la voy a organizar, con quién voy a trabajar, cuánto quiero ganar, hacia dónde quiero llegar, en cuánto tiempo lo quiero poner. Y esos como temas los dejamos por ahí guardados en un cajón porque nos come el hacer. Planeación, organización, estrategia, son temas que soñamos y pensamos para empresas muy grandes, ¿no? O sea, corporativos así, transnacionales que tienen estrategias. Pero no, la verdad es que la estrategia y la organización y la planeación funciona desde el negocio más chiquito hasta el multinacional más grande que tú te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque aquella persona que inició con un negocio ahora en de hacer chocolates de algún sabor, ¿no? Necesita esa estrategia de decir, bueno, voy a empezar con mi colonia, voy a empezar con mis conocidos, a quienes se los puedo vender, a quienes conozco que tienen restaurante. Y aunque lo hacemos aquí en la cabeza, es bueno hacer tu plan, que es a lo que llamamos el plan de negocios, claro, ¿no? El manual de organización, el manual de funciones. ¿Quién lo va a hacer? Yo lo voy a hacer siempre, cuándo, en qué momento. Si es un negocio de mi casa, ¿de qué hora a qué hora voy a trabajar en mi negocio? ¿No? Nos pasa a todos en la pandemia. No, estoy en casa, estoy trabajando, sí, son las 12 de la noche y no acabo. Oye, ¿por qué? Bueno, a lo mejor nos faltan precisamente esas normas, ¿no? De nosotros mismos ponernos. Y por ahí va la norma, ¿no? Por ahí va la norma 035. Es una norma oficial que la establece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que busca ayudar a las empresas a tener esos lineamientos de cómo organizarse. Versa básicamente en el aspecto psicológico, ¿no? Es decir, vamos a evaluar en el aspecto psicológico a las empresas. Y sobre eso vamos a ver cómo están los trabajadores. Y de ahí empieza un tema súper interesante, ¿no? ¿Por qué? Empezamos a decir, bueno, yo como empresa ya estoy aquí. Tengo que crear un ambiente favorable para que mis trabajadores puedan desarrollarse. Si ellos están bien, yo como empresa seguramente estaré bien, claro, ¿no? Ahora, ¿qué les tengo que dar? ¿Cómo los tengo que ayudar a que tengan un buen ambiente laboral? Vienen las preguntas que hago, ¿para dónde me muevo, no? ¿Cómo es un buen ambiente laboral? La norma tiene muy claros los factores, ¿no?, que influyen en este ambiente laboral. El primero es condiciones de ambiente laboral en cuanto a lo físico, hace frío, hace calor, tienes los escritorios correctos, herramientas, etcétera, ¿no? Cargas de trabajo, ¿cómo están la distribución del trabajo en tu empresa? Platicábamos, si tienes a alguien que está dando el 110%, porque seguramente tienes a alguien que está dando el 90%. Porque si todos dan el 100%, tu empresa camina bien. claro. O sea, no, en porcentajes no existe más, ¿no? Si alguien te está dando más de lo que debería, alguien está haciendo menos. El chiste es nivelarlos, ¿no? De ahí la falta del control sobre trabajo. Este factor es bien interesante, es qué tanto le das chance tú al trabajador de idear, de poner su esencia en el trabajo. Proponer, mejorar, revisar incluso, ¿no? ¿Qué tanto tú pones las herramientas para que el trabajador desarrolle sus actividades? Eso es muy interesante porque la mayoría de los casos y de los jefes que encontramos es, tú haz esto y no me digas más porque así se hace, ¿no? Entonces, en este factor se revisa qué tanto puedes tú controlar tu trabajo, qué tanto puedes decir, esto no lo hago hoy, lo hago para mañana, o esto tiene que salir hoy porque si no, no viene lo siguiente. ¿Qué tanto participa el trabajador en esas funciones? Y ahí hablábamos antes de la entrevista, bajarlo a lo cotidiano, ¿no? Me comentaba ciertas experiencias o ciertas pues antecedentes que han tenido con empresas, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿nos pueden mencionar alguno? Sí. Para que la gente que nos esté viendo, de repente dice, uy, no, es que eso, pues, es que cómo lo voy a aterrizar a mi empresa, ¿no? Suena a mucha inversión, suena a algo que me va a llevar mucho tiempo, ¿no? Y no es cierto, ¿no? No, la verdad es Por que algo no. Se puede empezar a ir caminando poco a poco y sobre todo la asesoría que ustedes como corporativo en esto específicamente están enfocándose para abrir el panorama, ¿no?, a los trabajadores y a los empresarios. Sí. Fíjate, aquí, qué bueno que lo preguntas de esta manera, es importante ponerse en los dos lados. Nosotros como despacho, como asesores, tenemos que ponernos de los dos lados, ¿no?
Lo que nos comenta el dueño de las empresas, el empresario, el patrón, nos dicen, oye, yo no tengo ni tiempo, ni dinero, ni gente de sobra para desperdiciar en esto. Desde ahí tenemos que empezar a cambiar la idea. Evaluarte no es desperdicio, no es una pérdida, no es algo negativo hacia la empresa. En Oaxaca lo vemos, la mayoría de las empresas lo entienden como algo negativo, como, ching, me van a evaluar y qué tal que es algo mal. A lo mejor ese medio que tenemos en la escuela de los exámenes, ¿no? Claro. pero pensar primero que no es algo malo, evaluarte no es malo. Al contrario, te permite identificar dónde puedo mejorar o dónde estoy haciendo las cosas bien y continuar o ampliar. Pensando del lado de los trabajadores, ¿no? Yo como asesor digo, bueno, si yo fuera trabajador, me encantaría tener los mecanismos para poder proponer en mi empresa, ¿no? Hay trabajadores que son de alguna manera, por su perfil o por lo que sea, les gusta más el trabajo sencillo, ¿no? Yo no le voy a echar mucho coco, yo hago. Pero esos trabajadores también son muy valiosos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor son los que están haciendo el quehacer diario de la empresa. Pero hay algunos que sí están con la idea de proponer. Y entonces, ¿a qué van? Cuando tú les preguntas a los trabajadores, te dan algunas ideas que a lo mejor como jefe a ti ya se te habían ido de la mente o nunca las tuviste o no te diste cuenta. Tenemos el caso de alguna empresa que evaluamos que nos decía una persona que estaba en la parte de administración, ¿no? Documentos y todo. ¿Saben qué? Una vez que hicimos la evaluación, yo en 2 meses renuncio. Dijimos, ¿por qué renuncias? Lo que pasa es que estoy en el escritorio donde da el sol. Ya les pedí que me cambiaran, pero siempre me da el sol. Tengo que andar corriendo con mi escritorio de aquí para allá porque en diciembre da de este lado y en abril da de este otro lado. Entonces tengo que andarme moviendo y ya no aguanto. O sea, ya estoy hasta aquí, ¿no? Como literalmente se dice, como coloquialmente se dice, estoy Claro. hasta acá. Entonces fuimos a hablar con el jefe y le dijimos, oye, ¿qué tanto te sirve esta persona que está trabajando acá? No, pues es la que me saca la chamba del diario, ¿no? Es imprescindible en la empresa. Dijimos, oye, se te va a ir, va a renunciar. ¿Pero por qué? Pues porque la tienes en el sol. O sea, ahí donde está su escritorio da el sol de la ventana y ya no aguanta. Dijo, oye, pues nunca me dijo. Tampoco le preguntaste, ¿no? Y en efecto, no hubo ese mecanismo para dialogar. Claro. A lo mejor el trabajador tenía miedo de decir, no, si hablo me corren, ¿no? O a lo mejor el patrón, eso a mí no me importa que me saquen el trabajo. Y entonces resulta que la solución estaba bien fácil. Cambia el escritorio a un lugar donde no le dé sol y que esa persona esté cómoda. Claro. Ahora, no se trata de poner futones y decir la empresa Google aquí todo. No. Simplemente con tener un ambiente saludable y favorable para trabajar, podemos solucionar algunas cosas de la empresa. Y bueno, en este caso era eso, ¿no? Cámbiame el escritorio de lugar, se llama ergonomía, ¿no? En las empresas. Y bueno, con eso tienes una persona que te está rindiendo, que está trabajando y que de alguna manera funciona muy bien para ti, ¿no? Y como estos hay casos diferentes, ¿no? Pero esto es en cuanto a qué tanto control tienes tú de tu trabajo, de las condiciones de tu desarrollo. Y sobre todo, también evalúa la interferencia que tiene el trabajo con tu familia. Eso es clásico. Paso más tiempo en el trabajo que en mi casa. A mis hijos ni los veo, pero pues si no trabajo no comen, ¿no? Entonces, ¿tú qué eres? ¿Trabajador? ¿Eres padre o madre o no? O incluso hijo, pues, no estoy con mis papás y estoy empezando porque me están explotando en la empresa, ¿no? ¿Qué tanto interfiere el trabajo con la empresa? Y aquí algunos dirán, pues es que todos vivimos así, pero a lo mejor lo que hay que analizar es si eso es lo correcto. No si es lo normal, seguramente todos estamos en una situación muy similar, pero si es lo correcto, es lo que debería hacer. Claro. Y si revisamos las empresas mexicanas, con algunas empresas a nivel mundial, la cosa cambia, ¿no? En países donde tenemos jornadas no de 8, sino de 6 horas, de 4 horas. Donde fines de semana libres, ¿no? Fines de semana libres. Países donde le dan tanta importancia a la familia, que si en la familia no está funcionando algo bien, en la empresa te ayudan, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor en México se nos hacen hasta jocosas, pero la verdad es que sí pasan, sí funcionan. Y de lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Revisando y platicando con otros asesores, es que las empresas que le dan más apoyo a esa parte familiar son las que tienen mejores resultados con los trabajadores.
Digo, ejemplos en México, podemos nombrar, algunos no diré marcas, pero hay una de aguas en México que está muy interesante, que sí apoyan mucho a la familia y los trabajadores están agradecidos con la empresa y obviamente dan el 100 en sus trabajos, no le repelan, ¿no? Trabajan muy bien. Y el otro punto importante es, del que tenemos que hablar y por el que sale también la norma, es la de la violencia en el trabajo, ¿no? Ya que hablamos de violencia laboral, acoso sexual, cualquier tipo de violencia, el bullying laboral, todo lo que sabemos que sí pasa en las empresas, ¿no? Y que muchas veces tanto el trabajador como el jefe no encuentran los mecanismos para hacerlos notar y sobre todo para actuar en sus empresas, ¿no? Tenemos ejemplos del clásico, el supervisor, que es el intermediario entre el jefe y los trabajadores. Está un supervisor que pues ya tiene su coto de poder y entonces como todo lo que hagan los trabajadores va filtrado por él decide quién es el trabajador bueno, quién es el malo, quién recibe bono, quién no, ¿no? El jefe no se entera y piensa que ese supervisor es el bueno. ¿Por qué? Porque no me da problemas, a mí no me habla de ningún problema. Pues no, porque no deja pasar nada, ni lo bueno ni lo malo, y al revés, aprovecha eso, ¿no? En contra de los trabajadores. Claro. Y los trabajadores, como no tienen cómo llegar al jefe, pues no le dicen, ¿no? Y de eso nos ha tocado, decimos, oye, ¿sabes qué? Retira a esta persona, está acosando, está creando un ambiente negativo en tu empresa, ¿no? Sí nos ha tocado con quienes. ¿No? Bueno, eso es en la parte psicológica de la norma. Es muy interesante todo lo que nos platica, porque esta norma viene a empezar a cambiar toda esta cultura mexicana, ¿no? Esta educación también que hemos arrastrado durante muchas generaciones de no decir, ¿no? Porque nos da temor. Como ciudadanos no nos acostumbramos a denunciar, no nos quejamos. También el ambiente de caos que existe en México, pues también nos inhibe, ¿no? Pero ya respaldado por la Secretaría del Trabajo, pues es muy interesante que la gente conozca sus derechos y que el empresario, el patrón también cambie esta visión de cómo dirigir una empresa. Sí, claro. Fíjate que la novedad de esta norma, que en lo personal a mí me pareció algo muy interesante y bueno, ¿no? Es que se integran a la lista de enfermedades laborales las enfermedades psicosociales en el trabajo, ¿no? Esta no se tenían contempladas, o sea, tú tenías cuestiones como en las empresas que se dedican en las industrias, pues, ¿no? Manufactura y demás, pues, tienes riesgos laborales, que te lastimes por una máquina, por una maquinaria que estás trabajando, lo que sea, eso están, ¿no? En las cuestiones un poco más empresariales y secretariales, por decirlo así, o administrativas, el hecho de trabajar con la computadora, las pantallas, bueno, también hay enfermedades por este asunto, pero en esta norma integran las de tipo psicosocial, es decir, yo en mi trabajo me están todo el tiempo acosando, llegan y me dicen cada que viene la quincena, no, ahora no rendiste, no cumpliste tus metas, así que no hay bono. Y la pregunta del trabajador es, ¿cuáles son mis metas? ¿No? Si hablamos de ventas queda muy claro, ¿no? O sea, tienes que vender 10 piezas, sale, ya estuvo. Pero si hablamos de cuestiones, no sé, en la oficina, ¿no? ¿Cuáles son las metas para una secretaria o alguien, un secretario, ¿no? ¿Cuáles son las metas para el que está, pues no sé, archivando documentos? ¿Cuáles son las metas para el que se dedica a lo mejor al teléfono, ¿no? El mesero. El mesero, ¿cuáles son las metas? Si la empresa no las tiene bien claras y definidas, lo que te dice esta norma es, oye, ojo, en la parte psicosocial, tú aquí estás causando un ambiente negativo, porque me estás pidiendo resultados, pero no me estás diciendo cuáles son los resultados que esperas de mí y cómo los vas a medir, que es la parte más interesante del asunto. En las empresas mexicanas, sobre todo en las oaxaqueñas, tenemos bien claro qué queremos hacer. Queremos tener dinero, queremos tener recursos, lo que sea. Pero no nos sentamos a definir cómo, lo que platicábamos de la estrategia, ¿no? ¿Cómo los voy a obtener? Y a los trabajadores no les decimos a dónde van a llegar. Y eso, por ponerle un nombre común en la administración, hablamos de manuales de procedimientos, manuales de organización, manuales de funciones y procedimientos, de reglamentos internos, de organigrama, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema es cuando en la empresa tenemos esos documentos, el que bien le va, lo tiene,
y están ahí en un estante y los trabajadores no los conocen. Otras que ni siquiera están. Y otros como estos emprendimientos que empezamos a hacer, pero nunca nos sentamos a escribir y ahora no sabemos hacia dónde caminar, ¿no? Y entonces la norma nos lleva a esta segunda parte. Vamos a analizar y evaluar lo psicosocial. ¿Cómo estamos en la parte de estrés laboral, que es el nombre coloquial que le dieron a la norma? ¿No? ¿Cómo estamos en esa parte en las empresas? Pero para llegar a esa parte también necesitamos tenerlo escrito. ¿Te voy a evaluar tus metas, trabajador? Sí, que son estas. Si como empresa no lo tienes, tienes tu primer tache, ¿no? Y eso lo vamos a amarrar con la parte legal de la norma, ¿no? En la parte legal se pone todavía más emocionante. ¿Por qué? Teníamos cosas como un contrato laboral. Ya de entrada, si en tu empresa o tú como trabajador no tienes contrato laboral, pues ya empezamos mal, ¿no? Ya no podemos hablar de evaluar hacia dónde vamos si lo primero es que no tenemos una relación contractual en la cual decimos tú trabajas para mí y yo te presto tal servicio. Después del contrato, tenemos que ver las funciones que van a hacer en el contrato, decir, oye, tales y cuáles funciones vas a desarrollar. Estamos muy acostumbrados a un renglón, que lo hemos visto, yo lo vi en contratos en mi haber y seguramente tú también lo has visto y quien nos ve lo ha visto, que dice, las funciones del trabajador son A, B, C y todas aquellas que le destiene la administración. Estamos muy acostumbrados, bueno, pues ahí me dirán, ¿no? Pues sí. ¿Qué tengo que hacer? Pero ahora ya no funciona así. Todas aquellas las tenemos que describir, tenemos que decirles qué esperamos de ellos o remitirlo a algún lugar donde están esas funciones, ¿no? Y todas aquellas que se describan en el manual de funciones de la empresa, bla, 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 ¿no? Ya no podemos dejarlo abierto. ¿Por qué? Porque aunque las empresas todavía se siguen manejando un poco a la usanza de hace 50 años, ¿no? Hay quienes ya están cambiando y también hay trabajadores que ya no entran de esa manera, ¿no? Sobre todo los jóvenes, bueno, estamos siendo joven, pero los más jóvenes que están entrando en el ambiente laboral, ¿qué te dicen? Oye, pues sí, pero ya el esquema de pensiones no funciona, así que no nada más me quedo a trabajar contigo. Dime qué quieres de mí, cómo lo voy a hacer, cuándo empiezo, cuánto me vas a pagar. Y bueno, la intención de nosotros como corporativo es precisamente hacer esta promoción, ¿no? Decirle a la gente, oye, uno, como empresario, trata de tener a tu empresa en línea. No nada más te sirve para pasar la norma y para que tú tengas una estrellita con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Te sirve a ti como empresa para hacer una introspección, para decir, oye, ¿qué puntos son los que tengo que mejorar? ¿Hacia dónde tengo que caminar? ¿Cómo me conviene más? A ver, trabajadores, ¿qué cosas puedo mejorar de la empresa? A ver, dueños, ¿qué cosas podemos platicar con los trabajadores para ser mejores como empresa? Y de ahí ponerlo en un papelito, firmarlo y que quede ahí precisamente como evidencia de lo que vas a hacer, ¿no? Así es. En el ámbito laboral. Entiendo que esta norma todavía no es un punto que deben de cumplir todas las empresas, ¿no? Generalizado, ¿no? Se está promoviendo para que por iniciativa de la empresa diga, bueno, pues yo quiero que me evalúen para ver qué tengo que mejorar e ir adecuándome a un mejor ambiente laboral y que es beneficioso para todos. Pero habrá algún momento donde tendrá que ser prioridad para dar de alta alguna empresa, para cualquier ser proveedor, en fin, ¿no? Entonces ustedes están como corporativo, están adelantándose a eso e invitando, ¿no? A que se vayan sumando y ir cambiando también esta mentalidad que tenemos en México, ¿no? De decir, bueno, pues es un ganar-ganar, ¿no? Y a todos nos beneficiará tener un mejor ambiente de trabajo. ¿Quién no le ha tocado escuchar que dice, híjole, yo ya no quiero ir a trabajar porque de verdad es un suplicio, ¿no? O sea, la sufro, no sé, hay muchísimas cosas que no se toman en cuenta, ¿no? Claro. Sí, fíjate que en un primer momento la Secretaría, en 2019, como te comentaba, la Secretaría lo hizo en 2 fases. La primera fase, hasta de 2019 a 2020, pueden revisar en la norma las fechas exactas y esto, los podemos asesorar en todo momento, pero en términos generales, de 2019 a 2020, la primera fase era
vamos a evaluar y únicamente a dejar como estas evaluaciones a la vista para ver qué podemos mejorar. Era como la introducción a la norma. En teoría, a partir de mediados de 2020 a la fecha, entraba en vigencia la segunda fase, donde la Secretaría de Trabajo haría revisiones a las empresas y dependiendo, ¿no?, de su calificación, pues verían si es un aviso o ya alguna una sanción, un jaloncito de orejas o incluso hasta multas. La norma contempla multas, ¿no?, a empresas que de alguna manera incumplan con las cuestiones de salud en el trabajo, ¿no?, de esta parte psicosocial o de no tener un ambiente laboral favorable. Sobre todo las multas van en el lado de la violencia familiar, laboral, en el lado de la violencia laboral. ¿Por qué? Porque si hay empresas que se identificaron, ¿no?, con altos índices de violencia laboral, ¿no?, de que no nada más era el jocoso bullying, sino realmente era explotar a los trabajadores sin contratos, con salarios inferiores al mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para estas empresas sí hay multas, ¿no? Obviamente, la parte importante que tú mencionas aquí es que yo como empresa puedo someterme a esta revisión y alinearme a la norma de una manera autónoma, ¿no? Y decir, Secretaría, quiero evaluarme, ¿no? ¿Por qué? Porque me interesa, porque quiero estar bien con mis trabajadores, porque me gusta la parte de evaluación, porque quiero saber cómo estoy, y adelante, ¿no? Tú vas a la Secretaría, revisas, dependiendo de lo que te digan, te dan obviamente un documento donde tú pasaste la revisión y demás, y bueno, eso es una seguridad para ti como empresa, porque estás cumpliendo con una norma oficial mexicana. Para tus trabajadores es un signo de que efectivamente te preocupan ellos, ¿no? Que no son nada más un recurso humano, ¿no?, que ya queremos salir un poquito de ese término, que son realmente colaboradores, gente que está contigo ayudándote a seguir hablando de los emprendimientos, ese sueño que tenías, claro, esa idea que tenías de trabajo, eso para lo que tú eres bueno y que alguien más está sumando a tu proyecto, ¿no? Entonces, salir un poquito del término de recurso, ¿no?, y subirlos al tema de, oye, vamos juntos a hacer algo, colaborar, ¿no? Entonces, sí, tú puedes ir a la Secretaría y pedir la evaluación o someterte a ella. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Aquí es importante mencionarlo y sí hago mucho hincapié. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social no tiene ningún despacho certificado en la norma, no existen certificadores ni evaluadores externos que tenga la Secretaría, no existen. Quien lo diga nos está queriendo vender otra cosa. No existe. Nosotros mismos como despacho no decimos que somos certificados o lo que sea. No lo somos. ¿Qué es lo que hacemos como despacho? La norma tiene una serie de lineamientos, una serie de evaluaciones y tiene algunas letras chiquitas que es importante leer. Y que poniéndonos del lado de los empresarios, de los dueños, dices, pues sí, la verdad no voy a tener tiempo para hacer mi función, ¿no?, para vender, para tener ingresos y aparte ponerme a estudiar la norma y pues pasar la evaluación, ¿no? Claro. Ahí están los servicios que nosotros podemos ofrecerte, ¿no? Mira, te puedo ayudar a entender la letra chiquita de la norma, te puedo ayudar con las evaluaciones, te facilito capacitaciones, talleres, todo el trabajo psicológico que tenga que salir de esta parte, ¿no?, de la evaluación psicológica. En la parte administrativa te ayudamos con la parte de manuales, de organigramas, si no lo tienes. Si ya lo tienes, hacemos la auditoría administrativa. Una vez hecha, a mejorarlos, a corregirlos, a alinearlos a lo que salió en lo psicológico. Y en la parte legal, pues obviamente alinearlo también, ¿no? Claro. O sea, la auditoría legal para que funciones de acuerdo con la norma. Y lo interesante de esto es que cada una funciona por separado. Entonces, si de alguna manera tú como empresa dices, no tengo tiempo para hacer toda la evaluación de la norma, no te preocupes, empieza. Nos empieza por lo psicológico, que es lo que tiene la carga mayor en la norma, y de ahí irán saliendo pues actividades que tienes que realizar, y bueno, te podemos ir ayudando, o tú ya puedes identificar y decir, bueno, empecé por acá y voy caminando, claro, ¿no? Sin duda, licenciado, este tema es súper interesante y surgirán muchas dudas, ¿no? E interés también del auditorio para conocer más. Entonces, vamos a finalizar la entrevista.
pero con la invitación de que regrese para platicar, ¿no? Hay muchos temas en lo cotidiano que todos los hemos vivido desde diferentes ámbitos y lo importante es esto, ¿no? Que cada emprendimiento, que cada emprendedor, patrón, jefe, el mismo trabajador impulse el que se genere un mejor ambiente de trabajo en cualquier empresa, no importa el tamaño que tenga, y sobre todo que hay en Oaxaca un corporativo que se está enfocando a empezar a impulsar esto, ¿no? Y mejorar en nuestro estado un mejor ambiente, porque pues vivimos todos del turismo, ¿no? Hay poca industria, entonces generar un mejor ambiente de trabajo a todos nos beneficiará. Muchas gracias por acompañarnos. Para finalizar, redes sociales. Muchas gracias por la invitación. Redes sociales nos encuentran como Corporativo Ramírez Luna en Facebook, la página de internet también ramirezluna.com.mx y pues estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Estamos a las órdenes y muchas gracias por la invitación. Feliz año para todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.